Buenos días, estimados alumnos. Espero que se encuentren bien en casa el día de hoy. Bueno, como sabrán, hoy ya nos toca el curso de geometría y vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. El tema que nosotros habíamos estado aprendiendo en este mes es el tema de polígonos. La semana pasada yo hice la primera parte del tema de polígonos y les dije que esta semana íbamos a hacer la segunda parte del tema de polígonos y nos íbamos a enfocar en los polígonos regulares, ¿sí? Chicos, las mismas recomendaciones de siempre. Antes de que nosotros empecemos a desarrollar estos ejercicios, sería importante que le den un pequeño repaso al video anterior, que es el del tema de polígonos, porque hay algunas fórmulas que lo he puesto en el video anterior y que no lo he puesto el día de hoy, ¿no? Por el tema del espacio y todo, ¿no? Además, siempre es importante que ustedes que continuamente, constantemente estén repasando los temas que hemos desarrollado ya anteriormente, ¿sí? Espero de verdad que todos se encuentren bien en casa, que se encuentren bien de salud y todo, ¿sí? Sí, a ver. Así que vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Espero que realmente se encuentren todos bien en casa junto a sus familiares y bueno, desde aquí vamos a continuar aprendiendo y desarrollando los temas que ya hemos ido explicando a medida que hemos avanzado en el bimestre. Sí, bueno chicos, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Les había dicho de que el día de hoy íbamos a hacer el tema de polígonos regulares, ¿sí? Y les había dado una pequeña explicación acerca de qué es un polígono regular. Un polígono regular, chicos, tiene dos características importantes, ¿no? Que es equiángulo y es equilátero a la vez. ¿Qué era equiángulo y equilátero a la vez? ¿Qué era equiángulo? Equiángulo quiere decir que todos sus ángulos o todas las medidas de sus ángulos son exactamente iguales, ¿sí? Y la otra condición es que el polígono regular es equilátero, quiere decir que todos sus lados de un polígono regular son iguales, ¿sí? Así que chicos, no se olviden, equiángulo significa todos sus ángulos iguales y equilátero significa que todos sus lados también sean iguales, ¿sí? Ahora chicos, aquí he graficado un polígono regular, un polígono, en este caso el hexágono regular. ¿Por qué hexágono regular? Porque tiene 6 lados. Ahora, este hexágono, como es regular, todos sus ángulos internos son iguales. Y si sus ángulos internos son iguales, sus ángulos externos también van a ser iguales. Bueno, no lo he colocado, pero se sobreentiende que si sus ángulos internos son iguales, sus ángulos externos también van a ser iguales. Ahora, también les había dicho de que el polígono regular también todos sus lados son iguales. O sea, este lado es igual que este lado, es igual que este lado, es igual que este lado que está aquí, es igual que este lado y es igual que este lado que está aquí. O sea, todos sus lados son iguales. Ahora, otra característica muy importante de los polígonos regulares, chicos, es que los polígonos regulares se pueden inscribir dentro de una circunferencia. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, aquí tenemos el hexágono que está dentro de una circunferencia. Todo polígono regular tiene esa característica, es decir, podemos inscribirlo o graficarlo dentro de una circunferencia, ¿sí? Y el centro de la circunferencia va a ser también el centro del polígono. Es decir, que todo polígono regular tiene un centro. En este caso, en nuestra gráfica, el centro del hexágono regular vendría a ser el punto O, que vendría también a ser el centro de la circunferencia que circunscribe al polígono de 6 lados. ¿Sí? Esa es otra característica importante de los polígonos regulares, que se pueden inscribir dentro de una circunferencia. Ahora, como les había mencionado, otra característica muy importante de los polígonos regulares, chicos, es que hay un concepto que se maneja que vendría a ser el ángulo central. El ángulo central, chicos, el ángulo central es el ángulo que se forma al unir el centro del polígono con dos vértices consecutivos. Acá tenemos el vértice A y el vértice F y le hemos unido al centro del polígono y se forma el ángulo teta. El ángulo teta vendría a ser, o es también conocido como el ángulo central del polígono, obviamente, ¿sí? Ahora, cuando yo uno el centro del polígono con los vértices, con cualquiera de los vértices, vendría a ser el radio de la circunferencia al mismo tiempo, ¿sí? Por eso que le he puesto acá el valor de R
R vendría a ser radio, pero de la circunferencia. O sea, esta longitud va a ser el radio de la circunferencia circunscrita al polígono. Así que es muy importante, chicos, ese dato es importante. Cuando yo trazo del centro al vértice, esta longitud también vendría a ser el radio de la circunferencia que está circunscrita al polígono. Ya bueno, O vendría a ser ya les había dicho que es el centro del polígono, también vendría a ser el centro de la circunferencia. Ahora, ¿cómo voy a calcular yo este ángulo central, chicos? Aquí he puesto la fórmula. Para calcular el ángulo central simplemente lo que tenemos que hacer es dividir 360 entre n. En el tema de polígonos regulares yo le había dicho que n ¿qué representa, chicos? El n minúscula representa el número de lados del polígono regular en este caso. ¿Cuánto vale n para este polígono regular? Obviamente que el n va a tener el valor de 6 porque tiene 6 lados. Por lo tanto, el valor de n siempre va a representar el número de lados. Para nuestra gráfica, n vale 6. Pero de manera general, para nosotros poder calcular el ángulo central, simplemente dividimos 360 entre el número de lados del polígono. ¿Sí? Eso vendrían a ser todas las características de un polígono regular. Ahora, existe el hexágono regular, el cuadrado, que vendría a ser un cuadrilátero de 4 lados, un polígono de 4 lados, también es un polígono regular. El triángulo equilátero también es un polígono regular. El pentágono regular, el hexágono regular, el octágono regular. O sea, existen muchos polígonos regulares, ¿sí? Entre ellos los que acabo de mencionar, ¿sí? Acá, manera de ejemplo, solamente he graficado el hexágono regular, pero existen otros más. Ahora, algunas propiedades generales y muy importantes de los polígonos regulares. Aquí he puesto el número n, minúscula significa, viene a ser el número de lados del polígono. Le estoy poniendo aquí para que se acuerden, chicos. Ahora, chicos, como yo en un polígono regular, todos sus ángulos, cada uno de sus ángulos internos son iguales, basta que yo calcule uno, ya sé que el valor de cada uno va a ser el mismo. O sea, basta que yo calcule uno, ya sé el valor de cada uno porque todos valen iguales, ¿no? Entonces, ¿de qué manera voy a calcular yo un ángulo interior? O sea, simplemente el ángulo interior para un polígono regular simplemente es 180 por n menos 2 entre n. ¿Sí? Eso es solamente para calcular un ángulo, chicos. 180 por n menos 2 entre n. Solamente un ángulo interior. Basta que yo conozco uno y ya puedo conocer los demás porque todos valen lo mismo. ¿Sí? De la misma manera para el ángulo exterior. El ángulo exterior simplemente lo calculamos 360 entre n. Con esta formulita del ángulo exterior solamente estamos calculando un ángulo exterior. Pero solamente necesitamos conocer un ángulo exterior ya que todos sus ángulos exteriores son iguales. Basta que yo conozca uno y ya sé que todos valen lo mismo. Solamente eso es para polígonos regulares, acuérdense, chicos. Cuando es otro tipo de polígono que no es regular, no podemos usar estas formulitas. Solamente es para polígonos regulares. Bueno, chicos, eso sería todo en cuanto a los polígonos regulares, chicos. Solamente hemos agregado 3 formulitas más que son parecidas a los anteriores. Es más, esta formulita del ángulo exterior es parecida para calcular el ángulo central. Es muy sencillo de recordar. Así que, chicos, hemos añadido 3 formulitas más para que ustedes puedan aplicarlo en los ejercicios que vamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces, chicos, vamos a continuar desarrollando los problemitas para ver cómo se aplican cada una de estas formulitas y los conceptos que hemos explicado el día de hoy. Así que vamos a empezar con el problema número 1. ¿Sí? En el problema número 1 nos están diciendo, dice, calcula la medida de un ángulo interior, o sea, de un ángulo interior del polígono regular, o sea, PR, polígono regular, chicos, así que no se olviden, que posee 27 diagonales. ¿Sí? Entonces me están pidiendo calcular la medida de un ángulo interior, solamente de uno. ¿Sí? Ahora, para eso me dan el dato de 27 diagonales. Obviamente primero tengo que hallar yo el valor de n, ¿no? Cuando yo hallo el valor de n, acuérdense, para hallar el ángulo interior, la formulita es 180 por n menos 2 entre n, ¿sí? Basta que yo halle el valor de n, ya puedo calcular el ángulo interior de un polígono. ¿Sí? Entonces, para nosotros calcular el valor de n, voy a utilizar el dato que me están dando de que este polígono regular tiene 27 diagonales. Entonces, ¿se acuerdan la formulita del número de diagonales? Acuérdense, el número de diagonales es igual a n
por n menos 3 entre 2. ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular el número de diagonales para cualquier polígono. Esta formulita sí es para cualquier polígono. Puede ser regular, puede ser no regular también. Así que no hay ningún problema. Entonces, ¿cuánto dice que vale el número de diagonales? El número de diagonales dice que tengo 27. 27 vendría a ser igual a n por n menos 3 entre 2. Este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y lo voy a poner así. No lo voy a multiplicar de frente, chicos. ¿Por qué razón no lo multiplico de frente? A ver. Porque yo tengo que buscar el producto de dos números, ¿no? Sabiendo que uno es mayor en 3 que el otro. Entonces solamente voy a hacer esto. 2 por 27 es igual a n por n menos 3. O sea, basta que yo busque dos productos de dos números. Lo puedo hacer por tanteo, también lo dicen, ¿no? Porque si yo puedo hacer una ecuación de segundo grado, pero se hace un poco complicado, es más fácil hacerlo por tanteo. Entonces busco dos productos de dos números. Entonces, 27 es 9 por 3, acuérdense. Uy, justo, ¿no? 2 por 3 vendría a ser 6. 6 por 9 es igual a n por n menos 3. Quiere decir que n es como 9 y este de acá es como 6, ¿no? Porque si n vale 9, acá sería 9 menos 3, que vendría a ser 6. Por lo tanto, n ¿cuánto vale? N vale 9. O sea, lo hacen por tanteo. Es más rápido, ¿sí? En esta parte sí es más rápido hacerlo por tanteo. Por lo tanto, n vale 9. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos aquí en la formulita para hallar el ángulo interior. Por lo tanto, el ángulo interior vendría a ser igual a 180. Perdón. Aquí me equivoqué. Sería igual a 180. ¿Cuánto vale n? 9. 9 menos 2 entre 9. Por lo tanto, sería el ángulo interior, vendría a ser igual a... Podemos sacar novena, ¿no? Novena, va a salir acá 2. Por acá sería 20 por 9 menos 2, 7. Por lo tanto, el ángulo interior va a ser 20 por 7, vendría a ser 140. Por lo tanto, el valor del ángulo interior, o sea, de uno solo nada más, ojo, eso no es suma de ángulos internos, simplemente es un ángulo interior del polígono, ¿sí? En este caso, un ángulo interior, ¿cuánto vale? Vale 140, ¿sí? Nada más, chicos. Entonces continuamos con el problema número 2. El problema número 2. El problema número 2 nos están diciendo que en un polígono regular se pueden trazar 12 diagonales desde un vértice. Calcular el ángulo central. Ojo, chicos. Dice que voy a trazar 12 diagonales, pero me están diciendo desde un vértice. Bueno, la voy a poner aquí a observación, ¿ya? Lo voy a poner como observación. ¿Cómo calcular el número de diagonales cuando trazamos de un vértice? El número de diagonales para un vértice, desde un vértice, simplemente es n menos 3. ¿Sí? O sea, la cantidad de diagonales trazados desde un vértice simplemente es n menos 3. Ahora, pero dice que ¿cuánto vale el número de diagonales trazados de un vértice? Vale 12. Por lo tanto, 12 vendría a ser igual a n menos 3. Este n que está restando va a pasar a sumar, por lo tanto, n va a ser igual a 15. ¿Sí? Chicos, esto lo ponen como observación, ¿ya? O sea, en la cantidad de diagonales que yo puedo trazar desde un solo vértice, la cantidad simplemente es n menos 3. ¿Sí? Otra cosa es muy diferente la cantidad total, los números diagonales totales de un polígono. Pero que acá me están especificando, dice 12 diagonales desde un vértice. Cuando te ponen esto desde un vértice, simplemente igualamos que eso es igual a n menos 3. Y habíamos dicho de que n representa el número de lados de un polígono. Por lo tanto, ya tenemos el número de lados de un polígono. ¿Cuánto vale? 15. Pero no me están pidiendo hallar el número de lados del polígono. ¿Qué me están pidiendo hallar? Me están pidiendo calcular el ángulo central. ¿Cómo calculamos el ángulo central, alumnos? Calculamos, acá está, 360 entre n. Entonces yo digo que el ángulo central vendría a ser igual a 360 entre n. ¿Qué vale? ¿Cuánto vale n? 15. Por lo tanto, ¿cuánto es 360 entre 15? Podemos sacar quinta, ¿no? Primero sacamos quinta y luego sacamos tercia. ¿Sí? Primero quinta de 15 vendría a ser 3. Quinta de 35, 7, 72. Ahora podemos sacar tercia de 3, 1. Tercia de 72, ¿cuánto es tercia de 72? 24.
Por lo tanto, el ángulo central vale 24. ¿Sí? Entonces se vendría a ser el ángulo central. Eso es todo porque nos piden calcular el ángulo central. ¿Sí, chicos? Acuérdense, esto lo he puesto como observación para cantear el número de lados desde un vértice. Acá lo pongo de un vértice. Solamente se calcula n-3. ¿Sí? Ahí está la respuesta. ¿Sí? La respuesta vale 15 y acá calculamos el ángulo central del polígono. Pregunta número 3, chicos. Ahora, en el problema número 3 nos dicen, el número de lados de un polígono regular aumenta en 1 y su número de diagonales en 10. ¿Cómo se llama el polígono? Es decir, chicos, nosotros tenemos acá el número de lados. El número de lados que es n y acá tenemos el número de diagonales. ¿Sí? Cuando tiene n lados, ¿cuándo se calcula el número de diagonales? El número de diagonales es n por n-3 entre 2, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si el número de diagonales aumenta en 1? Vamos a aumentar 1, o sea, ya no va a ser n, va a ser n más 1. Es decir, acá ya no va a ser el valor de n, sino acá n tiene que valer n más 1. ¿Sí? O sea, va a aumentar aquí 10, dice. Esto va a aumentar en 10, pero acá ¿cómo sería la formulita? La formulita sería n más 1 por n más 1 menos 3 entre 2, ¿no? Ojo, aquí cuando es n por n menos 3, pero cuando es n más 1, porque acá ¿qué ha pasado? Ha aumentado 1, me están diciendo. Por lo tanto, aquí la formulita va a cambiar, ¿no? Va a ser n más 1 por n más 1 menos 3 entre 2. Porque acá el número de lado ya no es n, sino es n más 1. ¿Sí? Por lo tanto, si yo hago la diferencia de estos dos, porque dice cuánto aumentaba el número de lados, del número de diagonales, aumentaba en 10. Por lo tanto, si hago la diferencia de estos dos, ¿cuánto tiene que ser la diferencia? Tiene que ser 10. Entonces yo pongo así. n más 1, acá puedo restar, ¿no? 1 menos 3 sería n menos 2, ¿no? Entre 2, tengo que restarle. ¿Dónde hay mayor diagonales? ¿Aquí o aquí? Aquí, ¿sí o no? Porque acá dice que ha aumentado 10. Tengo que restarle n por n menos 3 entre 2. ¿Y este es igual a cuánto? A 10. ¿Sí? Ahora este 2, todo multiplicamos por 2 para desaparecer el valor del denominador, ¿no? Para que se cancele el 2. Todo multiplicamos por 2. Si multiplicamos por 2, esto va a desaparecer, va a quedar n más 1 por n menos 2 menos n por n menos 3, y esto es igual a 20 por 2 vendría a ser, no, 2 por 10 vendría a ser igual a 20. ¿Sí? Entonces acá simplemente tenemos que operar, ¿no? Ojo, ¿cómo vamos a operar esto, chicos? Esto es ya productos notables, ¿se acuerdan? Cuando yo tengo un producto en común, lo voy a poner aquí, a ver cómo lo pongo. Lo voy a poner aquí como observación. Ya, como yo te multiplico de esta manera. ¿Se acuerdan cuando yo tengo x más a por x más b? ¿Cómo multiplicamos esto? Sería x al cuadrado más la suma de a más b por x más el producto de a por b. ¿Se acuerdan? Igualito aquí, ¿no? Si aplicamos eso va a ser n al cuadrado suma 1 menos 2 va a ser menos, ¿no? Pero por n. Menos 1 por menos 2 va a ser menos 2. Igualito acá, este menos afecta a cada uno de ellos. Va a ser n al cuadrado menos n al cuadrado, menos por menos va a ser más 3. Y este es igual a 20. Aquí el n cuadrado se cancela con el n cuadrado porque tiene signos contrarios. Y me va a quedar, a ver a cuánto me va a quedar aquí. Me va a quedar n cuadrado, o sea me va a quedar menos n. Bueno, perdón, aquí está un poquito más, aquí está mal. Porque va a ser por 3n, ¿no? Porque menos n por 3, por menos 3 va a ser más 3n. Y esto va a ser igual a 20. Aquí menos n más 3n me va a quedar 2n. 2n menos 2. Cuando paso al otro lado va a ser, ¿cuánto va a ser? 22, ¿no? Este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Por lo tanto, 22 entre 2 va a ser igual a 11. Por lo tanto, ¿cuánto vale el número de lados? Vale 11. Si el número de lados vale 11, chicos, ¿cómo se llama el polígono? El polígono se llama el undecágono regular. ¿Sí? Undecágono regular, porque me están pidiendo cómo se llama el polígono. Y nosotros podemos darnos cuenta que el polígono tiene 11 lados, porque n vale 11. Por lo tanto, el polígono se va a llamar undecágono. ¿Sí?
un poquito operativo, ¿no, chicos? Lo que tenemos que entender aquí, chicos, por ejemplo, a ver, lo voy a explicar acá, aquí en esta partecita, ¿sí? O acá en esta parte. Por ejemplo, es lo que simplemente es cuando tiene n lados, el número de diagonales, ¿cuánto es? Es n por n menos 3 entre 2, ¿no? Cuando tiene n. Pero cuando tiene n más 1, va a ser n más 1, ¿no? Por n más 1 menos 3 entre 2. Lo que está cambiando es esto, ¿no? El n. Porque acá el n es, o sea, tiene valor de n, ¿no? Cuando es n más 1, acá el n es el que va a variar. O sea, ya no va a ser n, sino va a ser n más 1. Por ejemplo, si es n más 2, acá va a ser por n más 2 por n más 2 menos 3, ¿no? Entre 2. Entonces el número de diagonales va a tener que variar conforme también está variando el número de lados, ¿sí? Así que, chicos, no se olviden eso. Eso es lo que yo he hecho, chicos, en el problema número 3. Si yo estoy aumentando el número de lados, obviamente que el número de diagonales también va a cambiar, porque el polígono, dependiendo del número de lados, también va a cambiar su número de diagonales. Es obvio. Aumenta el número de lados, aumenta el número de diagonales, ¿sí? Pero aumenta conforme a la formulita que nosotros tenemos, que es n por n menos 3 entre 2, ¿sí? Y luego simplemente vamos a operar nada más. Esta parte ya es operativo, es un poco algebraico. Por eso es muy importante, chicos, que ustedes practiquen sus productos notables. Creo que, si no me equivoco, el profesor Daniel es el que dicta el curso de álgebra. Es importante que ustedes aprendan sobre todo los productos notables que se utilizan mucho en las ecuaciones de primer grado y segundo grado, ¿sí? Así que, chicos, por favor, incluso hay otros métodos para resolver una ecuación de segundo grado. El método de aspa simple, hay el método de factorización. Entonces, esos métodos, chicos, son importantes e indispensables para que ustedes puedan desarrollar cualquier ecuación, ya sea de primer o de segundo grado. Así que, chicos, tengan en cuenta, todos los cursos son importantes, así que hay que ponernos a estudiar, ¿sí? Bueno, simplemente esta parte de aquí es un poco operativa, espero que ustedes lo hayan entendido. Si no, háganlo más detenidamente para que ustedes puedan, practíquenlo más detenidamente ustedes en casa y vas a ver que es muy sencillo, ¿sí? Entonces vamos a continuar resolviendo el problema número 4. El problema número 4 parece complejo, ¿no? Pero realmente no lo es, chicos. No es nada complejo. Lo único que vamos a hacer es aplicar las propiedades y las fórmulas que ya hemos aprendido, que ya hemos explicado. Vamos a leer el problema. ¿Qué nos dice el problema? Dice, los números de lado de dos polígonos regulares están en relación de 2 a 5. Y la diferencia de la suma, ojo, acá dice suma, de sus ángulos internos es 2160. ¿Cómo se llama el polígono de menor lado? O sea, nos están dando dos polígonos regulares, o sea, ya no hay uno, solamente hay dos. O sea, voy a decir que N1 es el polígono, es el número de lados del primer polígono, o sea, del primer polígono regular. Y N2 va a ser el número de lados del segundo polígono regular, o sea, hay dos polígonos regulares. Pero dice que en sus lados, ¿en qué relación están? Están en relación de 2 a 5, es decir, que N1 es como 2 y N2 es como 5. Quiere decir que el número de lados de N1, si yo esto le igual a una constante K, N sub 1 va a ser igual a 2K y N sub 2 va a ser igual como 5K. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién tiene mayor número de lados? Obviamente que el que tiene mayor número de lados es N sub 2 porque es 5K, ¿no? K vendría a ser una constante. K puede ser 1, 2, 3, 4, cualquier otro número entero. Obviamente entero porque los números de lado son enteros. Obviamente que K tiene que ser un número entero. Por lo tanto, N sub 2 va a tener mayor cantidad va a ser mayor número de lados que N sub 1. Y me están pidiendo ya el polígono de menor lado, así me están pidiendo ya N sub 1. ¿Sí? N sub 1. O sea, cuando me dicen relación de 1, 2, significa esto. O sea que N es como 1 y N2 es como 5. ¿Sí? A ver, otro dato que me están dando dice que la diferencia de su suma de ángulos internos es 2160. Nosotros habíamos visto en la clase anterior cómo se calcula la suma de ángulos de un polígono. En general, puede ser regular, puede ser no regular. Entonces, ¿cuál era la formulita? La formulita era, aquí lo voy a poner, suma de ángulos internos, en general era 180 por n menos 2. Esa era para calcular la suma de ángulos internos para cualquier polígono. 180 por n menos 2. Ahora me dicen, pero la suma
de cada uno de los ángulos internos del primer polígono regular y el segundo dice que los dos suman 2160. Por lo tanto, voy a aplicar la fórmula dos veces, ¿no? Primero para el primer polígono y luego para el segundo polígono. Y tengo que sumar ambas. Entonces, para n sub 1, primero voy a hacer 180 por n sub 1 menos 2. Ese es para el primer polígono, el que tiene n sub 1 lados, más 180 por n sub 2 menos 2. ¿Y esto es igual a cuánto, chicos? Esto es igual a 2160. ¿Sí? Es sumado los dos, ¿no? Este es para el primer polígono y este es el segundo. Esta es la suma de ángulos internos del primer polígono y esta es la suma de los ángulos internos del segundo polígono. Y los dos me están diciendo que suman 2160. ¿Sí? Ahora, como aquí los dos tienen 180, yo puedo factorizar 180, ¿no? Puedo simplificar 180 aquí, 180 aquí, 180 aquí. Si todos tienen 180. Entonces voy a simplificar todo 180. Todo voy a dividir por 180. Entonces si divido por 180, acá se va a eliminar 180, se va a eliminar 180. Y voy a tener que dividir 260 entre 180, voy a dividir acá. A ver, 2100 entre 180. Se va el 0. Saco mitad de 18, 9. Mitad, 108. Novena, 1. Novena, 2. ¿Sí? Por lo tanto, 2160 entre 180, ¿cuánto es? Es 12. Por lo tanto, me va a quedar acá n sub 1 menos 2 más n sub 2 menos 2. Este es igual a 12. Porque todo hemos dividido entre 180, por lo tanto me va a quedar esto. Entonces va a quedar n sub 1 más n sub 2 menos 2 menos 2. Como tienen el mismo signo, obviamente se suma, se va a menos 4, ¿no? Es igual a 2. Ese que estás restando va a pasar sumando al otro lado. N sub 2, 1 más n sub 2 va a ser igual a, si pasamos a sumar, va a ser 16. ¿Sí? Ahora, chicos, pero n sub 1 es como 2k y n sub 2 es como 5k. Vamos a reemplazar estos valores en esta ecuación. N sub 1 es como 2k y n sub 2 va a ser como 5k. Por lo tanto, esto es igual a 16. 2k más 5k vendría a ser igual a 7k. ¿Sí? Y este es igual a 16. Bueno, aquí tendría que salir entero. Ahí no ese problema. ¿Sí? A ver, si sumamos, claro, la suma. Ah, no, perdón, chicos, aquí me equivoqué. Me equivoqué, chicos. No era suma. O sea, me dicen diferencia. O sea, la diferencia no era suma, era diferencia. ¿Sí? Era diferencia. Perdón, ahí sí me equivoqué. Ya, pero lo mismo, chicos. Vamos a dividir todo por 180. Me va a quedar acá n sub 1 menos 2. Menos, acá me va a quedar n sub 2 menos 2. Y acá va a ser igual a 12. ¿Sí? Ojo, chicos, que era diferencia, no era suma. O sea, la diferencia es 2160. Era diferencia. Por lo tanto, acá me va a quedar n sub 1 menos 2. Este menos afecta a ambos, ¿no? Va a ser menos n sub 2. Bueno, otro error, chicos. Ahora, a ver, un momento, a ver. Lo que pasa es que si es diferencia, obviamente que el mayor tiene que estar adelante y el menor tiene que estar en el otro lado. Por lo tanto, tiene que ser 180 por n menos 2 menos 2, ¿no? Porque este es el mayor, habíamos dicho que es n sub 2 es 5k, que es mayor número de lados. Entonces, eso tiene que ver. Entonces, acá tenemos que restarle 180 por n sub 1 menos 2 y esto es igual a 2160. Ahora sí está bien, chicos, ¿sí? Porque yo antes le había puesto acá n sub 2. Obviamente que esto era mayor y el otro iba a salir negativo, ¿no? Entonces la diferencia tuvo que haber sido al revés, así como está ahora. ¿Sí? Ahora sí, simplificamos 180. Va a ser n sub 2 menos 2. Va a ser menos n sub 1 menos 2 y esto va a ser igual a 12. Porque habíamos dicho que 2160 entre 180 es 12. Y acá va a quedar n sub 2 menos 2. Este menos afecta a todo lo que está dentro del paréntesis, así, menos n sub 1 más 2. Y esto es igual a 12. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar menos 2 más 2 se van a simplificar porque tienen signos contrarios. Se resta. N sub 2 menos n sub 1 es igual a 12.
Por lo tanto, ¿cuánto vale n sub 2? N sub 2 va a ser como 5K y n sub 1 es como 2K, ¿no? Y esto es igual a 2. 5K menos 2K va a ser igual a 3K. Y esto es igual a 2. ¿Sí? Este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Por lo tanto, K va a ser igual a 4. Como ya vimos el valor de K, ya podemos hallar el valor de n sub 1, ¿no? Que es lo que me están pidiendo. Por lo tanto, yo digo que n sub 1, que es igual a 2K, vendría a ser igual a 2 por 4, que vendría a ser igual a 8. ¿Sí? Y podemos hallar n sub 2, también podemos hallar n sub 2. No nos piden, pero también podemos calcularlo, ¿no? Sería 2, no, bueno, acá no es 2, acá es 5 por 4, ¿no? Que vendría a ser 20. ¿Cómo se llama este polígono de menor lado? Este vendría a ser un octógono. Octógono regular, acuérdense. Eran dos polígonos regulares. ¿Sí? Y aquí el de 20 lados ese es un icoságono. Icoságono regular. ¿Sí? O sea, esos son los dos polígonos regulares que me están dando. ¿Sí? Regulares. Así que chicos, bueno, aquí al principio ha sido un error, chicos, porque yo pensé que era la suma, pero me decían la diferencia, entonces ahí como que hubo un error. Y también el otro error fue que yo había dicho que n sub 2 era mayor. Obviamente si es mayor, la diferencia tiene que ser primero el mayor, después el menor, para que me salga 2160, que es positivo. Porque si lo ponía al revés me salía negativo. Entonces chicos, eso es muy importante, ¿ves? Me he equivocado hasta yo, así que chicos, cuando ustedes desarrollen algún problema tienen que tener mucho en cuenta el orden de cómo están colocando los datos. ¿Sí? Bueno chicos, espero de que los problemas del día de hoy que hemos desarrollado, espero que lo hayan entendido, que es lo más importante. La próxima clase vamos a ya iniciar con otro tema. Hasta aquí nos quedamos en el tema de polígonos. Algunos problemas que he puesto aquí están en el libro, revísenlo. No me acuerdo de la página que le voy a poner en la tarea para que ustedes puedan revisarlo mejor. Y algunos problemas sí he sacado de otro lado y algunos problemas sí están del libro, así que es como que están un poco mezclados, ¿sí? Así que chicos, sin más que decirles, eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero nos veamos en la próxima clase. Cuídense.